proyección ortogonal de un vector sobre la dirección de otro vector. Proyección ortogonal. Ortogonal, la palabra ortogonal significa perpendicular, ¿no? Lo más correcto es decir ortogonal, pero como para que se ubiquen significa eso, es perpendicular de un vector sobre la dirección de otro vector. Entonces lo que nosotros vamos a tener son dos vectores. Un vector u, que es un vector, ¿se acuerdan que como habíamos dicho, siempre poníamos un punto inicial y un punto final? Entonces hacemos OU. Y otro vector, v, que también tiene el mismo origen, ¿no? Los ubicamos a los dos vectores con el mismo origen. Un vector OB, que son, importante, no nulos. Entonces vamos a definir lo que se llama vector proyección ortogonal de U sobre B, y se escribe eso, se escribe así, proy, ¿no? De proyección, de U se lo pone arriba y B se lo pone abajo. Proyección de U sobre B, así se escribe, ¿no? Y es el vector, fíjense, ustedes tienen el vector O, U, tienen el vector O, B, así, dos vectores, los dos sobre el mismo origen, y dice que el vector proyección es el vector o sea, tiene el mismo origen, P. Pero bueno, ¿dónde estará P? Entonces acá aclara, donde P es el punto de intersección entre la recta sostén de B, ¿sí? La recta sostén de B, y la recta perpendicular a esa recta sostén, pero que contiene al puntito U. A ver, entonces vamos a hacer la recta perpendicular a la recta sostén de B, ¿sí? Que contiene a U. La recta sería esta. Bueno, ese puntito P es la intersección entre esas dos rectas. O sea, acá tengo el punto P. ¿De acuerdo? Entonces dice que el vector proyección del vector U sobre el vector B es el vector OP. O sea, este que está acá, este vectorcito, resulta ser la proyección del vector U sobre P. ¿Se entendió? ¿Se entiende cómo se hace? ¿Sí? Vamos a borrar los dibujos que yo hice porque son horribles y vamos a mirar los dibujos que están hechos acá. Tengo el vector OU, tengo el vector OB, marco la recta perpendicular a la recta sostén de B, marco el punto de intersección y el vector proyección es el vector OB. ¿Está bien? Ahora, ¿qué pasa si el vector U es el vector nulo? Ya habíamos dicho que en la definición no tenía que ser el vector nulo, ninguno de los dos. Bueno, ¿qué pasa si U es el vector nulo? O sea, si yo tengo que proyectar un vector nulo sobre otro, la proyección se define, ¿sí? Se define como el vector nulo, ¿ah? Es por definición, ¿ah? Por definición, ¿está bien? Es, por definición, es el vector nulo, ¿ah? Ahora, ¿qué pasa si yo quiero averiguar cómo escribir a ese vector, ¿no? ¿Cómo lo puedo escribir? Entonces, la idea es mirar un poquito este triángulo que está acá, y que es un triángulo rectángulo, porque esto es un ángulo recto, ¿no? Es un triángulo rectángulo. Entonces, si yo miro la proyección, el vector proyección, que es el vector verde, ¿está? Lo que voy a hacer es tratar de averiguar la medida de este vectorcito. ¿Cómo se llamaba la medida de un vector? ¿Cómo era? ¿Qué nombre El tenía? módulo. El Módulo. módulo. Vamos a averiguar el módulo de este Módulo. vector. En este dibujo lo vamos a averiguar, ¿no? Entonces, fíjense que si yo tengo, por ejemplo, acá este angulito que está acá, que sería el ángulo que forma el vector B con el vector U, si yo miro este ángulo y pretendo averiguar el coseno de ese ángulo, vamos a ponerle alfa a ese ángulo, si yo pretendo averiguar el coseno de ese ángulo, el coseno era cateto adyacente, ¿sí? Cateto adyacente, o sea, el módulo del vector proyección de U sobre B, ¿sí? El módulo, cateto adyacente, sobre hipotenusa. La hipotenusa es el rojo, o sea, sobre el módulo del vector U, ¿sí?
Entonces, si yo quiero saber el módulo del vector proyección, multiplico por el vector u al coseno. Entonces hago el módulo de u por el coseno de alfa, es el módulo del vector proyección de u, ahí me olvidé, sobre b. ¿Se entiende lo que estoy haciendo? ¿Mm? Resultó que el módulo del vector proyección de u sobre b es igual a el módulo de u por el coseno del ángulo que forman los vectores, ¿sí? Entonces, a este numerito, sin el valor sin el módulo, ¿no? A este numerito que está acá, le vamos a poner de nombre, ¿cómo se llama? Proyección escalar de u sobre b. Es un número esto, ¿oh? Porque es el módulo, en este caso, nuestro dibujito, es el módulo del vector proyección, ¿sí? Es un número. Acá adentro tengo un vector, el módulo del vector me da un número. ¿Ah? Ese número que está acá, este número, lo vamos a llamar proyección escalar de u sobre b. Cuando digo proyección a secas de u sobre b, se va a tratar del vector proyección. Ahora, cuando digo proyección escalar de u sobre b, se va a tratar de ese numerito que en nuestro dibujito, vuelvo a repetir, en nuestro dibujito, ¿no? Este numerito es positivo. ¿Por qué es positivo nuestro numerito acá? Porque como tengo un ángulo agudo, ¿sí? El coseno es un número positivo, porque es agudo. ¿Qué es lo que puede pasar? Lo que puede pasar muchas veces es que este ángulo no sea agudo. A ver, tienen en sus mentes cómo puede ser el dibujito de esa proyección si el ángulo no es agudo. ¿Se dan una idea de eso? A ver si lo tenemos dibujado, si no lo dibujo. Lo voy a dibujar acá. A ver, si tengo, por ejemplo, el vector u. No, perdón, el vector b. Y ahora tengo, fíjense dónde lo voy a hacer al vector u. Ahí. Y tengo que hacer la proyección de u sobre b. Como decía la definición, le poníamos el punto O, este era el U, este era el B, y decíamos que para obtener la proyección, ¿cómo era? Trazábamos una recta perpendicular a la recta sostén de B. Esa es la recta sostén de B. Entonces, ¿qué hago? Trazo una recta perpendicular a B, ¿y cómo era? Que contenga el U. O sea, hago esta rectita. ¿Ah? Y el vector proyección, ¿quién es? Es el vector OP. Este era el puntito P. O sea, la proyección me da para este lado. ¿Sí? ¿Y qué es lo que pasa acá, en este caso? El ángulo que forma U con B no es agudo, es obtuso, es mayor de 90 grados. Y si hacemos el coseno de este alfa que está ahí, el coseno de ese alfa va a ser negativo. ¿Ah? Va a ser negativo, pero con la seguridad, ¿no?, de que el módulo de este vector, que es la proyección, ¿no?, ahora lo tendría que mirar en este triangulito, donde no juega el ángulo alfa, está jugando otro ángulo, que es el suplementario. ¿Sí? Este que está acá es el suplementario, ¿no? Pero resulta que van a tener signos distintos nada más. ¿Ah? Entonces, podemos asegurar que siempre va a pasar que el módulo del vector proyección, siempre el módulo del vector proyección, va a ser el módulo de U, esto que se llamaba proyección escalar, el módulo de U por, ¿y qué es lo que aparece ahí? ¿Qué es lo que aparece acá? ¿Esto qué sería estas dos rayitas? El valor absoluto del coseno del ángulo que forman. ¿Ah? Fíjense, este número que está acá, se llama proyección escalar. Ahora, el módulo de la proyección, del vector proyección, no es ese número. Fíjense, a veces puede coincidir, como el ejemplito que tenemos acá.
A veces coincide, pero si tengo este dibujito que está acá, no coincide. Entonces, ¿por qué? Porque es negativo. Entonces el módulo es muy parecido. ¿Se dan cuenta que es muy parecido, no? Lo único que cambia que es que tenemos el valor absoluto del coseno del ángulo que forman. ¿Está bien? Entonces, ¿qué es la proyección de un vector sobre otro? La proyección de un vector sobre otro me da como resultado otro vector, ¿sí? Que tiene la misma dirección que B, ¿no? ¿No es así? Me da la misma dirección que B. ¿Ah? ¿Qué módulo tiene ese vector proyección? El módulo del vector proyección es el módulo de U por el valor absoluto del coseno del ángulo que forma. ¿Estamos? Si el ángulo es agudo, este coseno es positivo, entonces las barritas no las ponemos, total, me da lo mismo. En cambio, si el ángulo es obtuso, es mayor de 90 grados, entonces sí o sí tengo que poner el valor absoluto, porque si no, este número sería negativo y no puede ser el módulo de alguien, porque el módulo de un vector siempre es positivo o cero. ¿Está bien? Bueno, ahora ahí está en azul, están viendo algo en azul, pero vamos a ver de qué se trata eso que está escrito ahí en azul. La cuestión era esta. Nosotros teníamos el vector U, teníamos el vector B, y la proyección que ya sabíamos que era trazando de manera perpendicular acá y me daba esto, ¿no? Este es el vectorcito proyección, de acá a acá. Este es el vector proyección, ¿sí? ¿Estamos bien? Este es el vector proyección. O sea, tiene la misma dirección que el vector B. ¿Está? Siempre tiene la misma dirección que el vector B. Si yo quiero escribir a este vector, lo que puedo hacer, como es paralelo este vector, el rojo, es paralelo al verde B, ¿no? Son paralelos. Entonces, con seguridad que a la proyección, como son paralelos, ¿se acuerdan que fue una de las últimas cosas que vimos la clase pasada? Que si tengo dos vectores paralelos, seguro va a existir un número, ¿sí? Que lo voy a poder multiplicar al vector B, ¿no? Para obtenerlo. Entonces, ahora lo que voy a hacer es escribirlo, pero no en función del vector B, sino en función del vector B0. ¿No? ¿Qué módulo tiene el B0? ¿Qué es B0? ¿Se acuerdan lo que es? Inversor, B0. 1, módulo 1. Exacto, es el versor asociado al vector B, que mide 1, tiene módulo 1. Entonces, lo que yo voy a hacer es escribir el módulo del vector proyección, el módulo del vector proyección, U, para nuestro dibujito, el vector U por el coseno del ángulo que forman en nuestro dibujito, eso es el módulo, ¿no? Porque es agudo, así que no le pongo valor absoluto. Ese es el módulo. Y lo multiplico, hago el producto escalar por el B0. Va a resultar ser el vector proyección. ¿Ah? ¿Está bien? Ahora, si yo tengo el otro caso, donde tengo el vector, vamos a hacerlo en verde, tengo el vector B, tengo el vector U, ¿ah? Y sabemos entonces que ahora el sentido de nuestra proyección, ¿cuál va a ser? ¿Va a ser igual que el B? ¿El sentido de nuestra proyección? No. Supuesto. El sentido va a ser el contrario, ¿no? Y en este caso, ¿ah? Sigue valiendo esta igualdad, porque este numerito va a ser negativo, ¿sí? Porque tengo un ángulo obtuso. Entonces este numerito va a ser negativo. Entonces esto va a ser que cuando yo haga el producto con el B0 cambie el sentido de B0, porque este número va a ser negativo. Listo. Entonces me va a terminar dando el vector proyección. ¿Estamos? Siempre al vector proyección lo voy a poder escribir de esta manera, ¿no? Siempre. Como el módulo de U por el coseno del ángulo que forman por el versor asociado a B. ¿No? Si el ángulo que forman U y B es agudo, este numerito que está acá es positivo. Y está bien, porque el sentido de la proyección va a ser igual al sentido del vector B.
En cambio, si el ángulo es mayor de 90 grados, es obtuso, lo que voy a tener es que este número es negativo, entonces hacer un número negativo por el B0 me da el sentido contrario. ¿Se acuerdan que si hubiera un número negativo me daba el sentido contrario? ¿Ah? Entonces, está todo correcto. ¿Está bien? Vamos a mirar ese link, a ver qué está, qué hay. Miramos a ver qué hay, ¿sí? Que es de GeoGebra. Miremoslo, a ver qué nos aparece. Acá está. Tenemos el vector U en rojo, ¿sí? El vector B en verde, que es largo, ese que está acá. Y después tenemos el vector proyección, que es el vectorcito que está en azul, ¿sí? ¿Está bien? ¿Lo ven bien? Ahora, Sí, sí. fíjense que podemos cambiar, por ejemplo, este B. A ver, fíjense, el B, si es más chiquitito, sigo manteniéndolo siempre más o menos igual, ¿vieron? Si el B es así, así, siempre la proyección es la misma. Es la misma, la misma. Ahora, ¿qué pasa si este B, fíjense, si este B ya viene para este lado? Ay, se me fue. Acá, ahí. Vector B, y fíjense que la proyección sigue siendo exactamente la misma. ¿Por qué? Porque yo tengo que mirar la recta sostén. Y siempre esta recta que está acá. Y este es el punto que se mantiene siempre, siempre fijo. ¿Sí? ¿Está bien? O sea que siempre va a ir desde lo que es el origen entre los dos, siempre lo que es del origen entre los dos, hacia el punto acá lo llamó C. En nuestro caso lo poníamos de nombre P, pero es lo mismo. Así que está bien, no está mal, está re bien. ¿Sí? A ver cómo salgo de Profe, acá. una consulta. En el Sí. caso que el vector U y el vector B formen un ángulo de 180 grados, o sea que estarían opuestos, Ajá, muy bien. ¿cómo queda la proyección? A ver, espera que admito a chicos que están acá y vamos a Sí, hacer, como- podemos hacer el mismo dibujito acá. Si yo tengo, por ejemplo, el vector B, ahí, este es el O, este es el B, así. Tengo el vector U de este lado, que sería el OU, así, y este es el vector U. ¿Cómo decía que había que hacer la proyección? Había que trazar una recta perpendicular a la dirección de B que pase por el punto U, ¿no? Entonces hago así. Y la intersección de la recta sostén de B con esa recta le pongo de nombre P, pero que resulta que coincide con U. Entonces, ¿cuál es el vector proyección? El mismo vector U. Es medio raro, ¿no? Pero coincide con el mismo vector U. ¿Sí? O sea, en este sí, caso, la proyección de U sobre B coincidió con U. Rarísimo. Pero ahí sí, ahí quedó. ¿Está bien? Te contesté la sí, sí, pregunta, ¿no? sí, sí, me sirvió, gracias. Ahora vamos a salir de acá y que estoy ahí. Acá. Bien. Entonces, el vector proyección, ya lo dice la palabra, es vector. Vector proyección. ¿Cómo se obtiene? Gráficamente ya lo vimos y con una expresión que tiene esta forma que está acá. ¿Sí? Ahora vamos a ver qué pasa si los dos vectores son perpendiculares. Fíjense, como este dibujito. U sobre B. ¿Sí? U sobre B. ¿Cómo decía que había que hacer la proyección? Había que trazar una recta perpendicular a B, este lo llamábamos O, que pase por el punto final de U. Trazábamos la recta y a la intersección entre esos dos le poníamos de nombre P. Pero bueno, ya es O, ¿no? P y O coinciden. Entonces la proyección de U sobre B era el vector OP, pero resulta que P y O son iguales. Y entonces cuando el punto inicial coincidía con el punto final, era el vector nulo. O sea que si los vectores son perpendiculares, ¿sí?
el vector proyección resulta ser el vector nulo. ¿Está bien? Ujú. ¿Fuimos? Bien, ahora, ¿qué Bien. pasa? Bueno, esto ya lo vimos, pero bueno, si el ángulo es agudo, los vectores V y el vector proyección resultan de igual sentido, ¿no? Como lo teníamos en el dibujito. Acá, U, V, el vector proyección, tiene el mismo sentido. Ahora, si el ángulo que forman es obtuso, entonces el vector V y el vector proyección de U sobre V resultan de sentido opuesto, como el dibujito que teníamos acá. ¿Sí? Bueno, lo que hay que acordarse de acá es la manera geométrica de hacerlo, gráfica de hacerlo, y la manera de representarlo, la expresión que tiene. De esto hay que acordarse. La proyección de U sobre B es igual al módulo de U por el coseno del ángulo que forma por el versor asociado a B, o sea, el vector sobre al que estoy proyectando. ¿Sí? Hay que acordarse de esto porque después lo vamos a usar. Bien, acá tienen una propuesta que después la van a hacer en práctica con 2 ejercicios nada más. Y vamos a pasar a otra definición. ¿Quedó claro más o menos la proyección? Después lo leen un poco mejor, pero más o menos se entendió. ¿Podemos seguir? Sí. Bueno, entonces vamos a definir otra operación. Esta operación tiene una palabra igual a la que usamos en otra operación, porque la que hicimos fue producto de un escalar por un vector, ¿se acuerdan? Bueno, ahora tenemos definición de producto escalar entre vectores. ¿Qué es esto? Tengo 2 vectores, cualquiera, 2 vectores. El producto escalar, ¿no? A veces se llama también producto punto, ¿no? ¿Por qué se llama producto punto? Porque le ponemos el puntito ahí, por eso se llama producto punto. Producto escalar o producto punto. Entre 2 vectores, tiene 2 definiciones distintas. Si alguno de los 2 vectores es el vector nulo, el producto escalar me da 0. Fíjense que el producto escalar me da como resultado un número real. Un número me da como resultado. Tengo 2 vectores, hago el producto escalar y el resultado es un número. Distinto al otro producto escalar que habíamos visto, ¿se acuerdan? El otro era el escalar entre un número y un vector. Y esto me daba como resultado otro vector. Antes, ¿sí? Ahora tengo 2 vectores, hago el producto escalar entre los dos y me da como resultado un número, ¿sí? O sea, el resultado del producto escalar me da un número real, ¿sí? Si alguno de los dos es el vector nulo, el resultado me da 0. Ahora, si los dos son distintos del vector nulo, el resultado del producto escalar, fíjense cómo se obtiene. Se hace el módulo del primer vector por el módulo del segundo vector por el coseno del ángulo que forma. Si alguno de los 2 vectores es el vector nulo, no existe ángulo entre los 2 vectores. Por eso es que no puedo usar esta formulita, porque no podría ser el coseno del ángulo, porque no tiene ángulo si alguno de los 2 es el vector nulo. ¿Ah? Por eso es que se define así el producto escalar, como 2 cosas distintas. Si alguno de los 2 es el vector nulo, me da como resultado el 0. Ahora, si los 2 son distintos del nulo, entonces el resultado del producto escalar es eso. ¿Sí? Es un número real y me da como resultado ese número, el módulo de U por el módulo de B por el coseno del ángulo que forma. ¿Sí? Me da eso, ¿no? Ahora vamos a ver, como siempre, propiedades de este producto escalar. Y las propiedades son las siguientes, las que tenemos acá. Son 4. Dice que hacer el producto escalar entre U y B es lo mismo que hacer el producto escalar entre B y U. Y es razonable, fíjense, lo tenemos acá abajo. Sabemos que el producto escalar tiene esta forma siempre y cuando U y B, los dos, son distintos del nulo, ¿no? Esto solamente si pasa esto.
Pero y esto es lo mismo, como estos dos son numeritos, módulo de b por módulo de u, es lo mismo que hacer módulo de u por el módulo de b, porque son números, el producto es conmutativo. Y ya sabemos que el ángulo que forma b con u y el ángulo que forma u con b es el mismo. Entonces es lo mismo este numerito que este numerito. Entonces coinciden. Si son distintos del nulo, habría que ver qué pasa si los dos, si alguno de los dos es el vector nulo. Si alguno es el vector nulo, este o este. También es lo mismo hacer u por b que b por u. ¿Será lo mismo? Y sí, porque si alguno de los dos es el vector nulo, el producto escalar me da cero. Es decir, es exactamente lo mismo que hacer b por u. Esta demostración que está acá, faltaría hacer esa aclaración. Esto que está hecho se puede hacer solamente si u y b son distintos del nulo. Pero si u o b son nulos, también sigue valiendo la propiedad. Es decir, esto vale siempre. ¿Sí? El producto es conmutativo. El producto escalar entre u por b y b por u son iguales. ¿Está bien? Vamos con la segunda propiedad. ¿Qué dice la segunda propiedad? ¿Qué nombre le pondríamos a esa segunda propiedad? Es algo conocido, ¿no? Distributiva. Eso. Es distributiva con respecto a la suma de vectores. Entonces hacemos el producto escalar entre u y la suma de b con W es lo mismo que hacer u por b más u por W. Vale la distributiva. La tercer propiedad, hay que tener mucho cuidado, miren bien, hay un número dando vuelta, un alfa, este alfa que está acá, ahí lo dice, es un número real, ¿sí? Este alfa es un numerito real. Tengo un número alfa por u producto escalar con b. O sea, esto es un número y esto también es un número por número, así que el resultado va a ser un número. Pero dice que es exactamente lo mismo que si yo hago primero el alfa por el u, que me da un vector, y hago el escalar con el b. Es lo mismo. Y también me da igual si hago, en lugar de este alfa, dárselo al u, se lo doy al b. ¿Ah? Es lo mismo, se lo puedo asociar a cualquiera de los dos, no a los dos, porque esto no es distributiva. Ojo, es a uno o al otro. ¿Sí? Este alfa lo puedo asociar o al primero o al segundo. ¿Sí? O sea, no es distributivo esto, sino que esa es una especie de asociativo. Lo puedo asociar al U o lo puedo asociar al B. Y da igual. ¿No? Y la cuarta propiedad, a ver qué dice, que U escalar U me da como resultado el módulo de U al cuadrado. Además, dice, U escalar U es mayor o igual a cero, valiendo la igualdad solamente si el vector U es el número. Todo esto es lo que dice la propiedad 4. ¿No? Y la vamos a demostrar. Fíjense que abajo justo se ve que está demostrada. Vamos a demostrarle, vamos a ir mirando lo que está escrito de la demostración. No vamos a perder de vista qué es lo que tenemos que demostrar. Ahí, la propiedad 4. Tengo que demostrar que si hago el producto escalar de U con sí mismo, sería, ¿ah? El resultado es el módulo. ¿Sí? Y fíjense, primero deberíamos poner, a ver, si U es distinto de cero, no de cero, del vector nulo, perdón. Si U es distinto del vector nulo, cuando hacemos U por U, usamos la definición que se trata de el módulo del primero por el módulo del segundo. ¿Se acuerdan de la definición? La definición, si los dos son distintos del nulo, era el módulo del primero por el módulo del segundo por el coseno del ángulo que ellos forman. ¿Sí? Así era. ¿Ah? Bueno, ahora, si U es distinto del nulo, ¿qué nos da? El módulo del primero, el módulo del segundo, por el coseno del ángulo que forman ellos, pero son el mismo, ¿no? ¿Qué ángulo forma U con U? Si yo tengo el vector U y tengo el vector U, el ángulo que Cero. forman es el Cero. 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 Entonces, y acá como tengo módulo de U por el módulo de U, puedo poner el módulo de U al cuadrado. Entonces queda el módulo de U al cuadrado por el coseno de cero. Y el coseno de cero es 1. Entonces, en definitiva,
estoy demostrando que U por U, ¿sí? Escalar con U, me da el módulo de U al cuadrado. Pero solamente estoy haciéndolo si el U es distinto del vector nulo. ¿Qué pasa si U es el vector nulo? Si U es el vector nulo, habíamos dicho que U por U me daba 0, ¿no? El U por U, si el U es el nulo, por definición, me da 0, ¿no? Que coincide con su propio módulo, porque como es 0, ¿no? Si U es el vector nulo, ¿cuál es el módulo del vector nulo? 0. ¿Y cuánto me da U por U? 0, ¿sí? O sea que esto siempre es válido, siempre, 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 siempre. Siempre hacer U producto escalar con U me va a dar el módulo de U al cuadrado. Eso siempre. Y ahora, si el módulo de U al cuadrado es igual a U por U, ¿ah? Porque lo acabamos de demostrar, ¿ah? Sabemos que va a ser siempre mayor o igual a 0, porque es el módulo. El módulo siempre es mayor o igual a 0. ¿Ah? ¿Y cuál es la única posibilidad de que el producto escalar valga 0? Que U ¿Cuál es valga la única 0. posibilidad? Cuando el U es el vector nulo. ¿Ah? Cuando U es el vector nulo. ¿Sí? ¿Está bien? Cuando vale 0. ¿Ah? Así que demostramos la cuarta propiedad. La segunda y la tercera no la demostramos. ¿Ah? Pero bueno, son importantes. Vamos a mirarlas de nuevo. Son importantes porque las vamos a usar más adelante. El producto escalar es conmutativo. El producto escalar es distributivo con respecto a la suma. Y el producto escalar, cuando lo multiplicamos por un número, a ese número lo puedo asociar o al primer vector, como acá, o al segundo vector, como acá. Y esta es otra que vamos a usar mucho. Si hago el producto escalar del vector u con u, siempre me va a dar el módulo de u al cuadrado, ¿no? Bien, y ahora vamos con algunas consecuencias. A ver, dice, ¿qué pasa si los dos vectores son distintos del vector nulo? Entonces tengo una manera de representar al coseno del ángulo que forman. Porque si los dos son distintos del vector nulo, acá está la demostración. Si los dos son distintos del vector nulo, sabemos que el producto escalar se escribe de esta forma, ¿no? Por definición. Entonces, ¿qué es lo que hago? Despejo el valor del coseno. Es decir, divido por el vector u, divido por el vector b. Entonces lo despejo y me queda que el coseno del ángulo que forman dos vectores lo puedo representar de esta forma. Fíjense, es el producto escalar entre u y b dividido el producto de sus módulos, ¿no? Y acá estoy salvada porque los dos módulos son distintos del vector del número 0. ¿Por qué? Porque eran distintos del vector nulo. ¿Está bien? Esa es la primera consecuencia de la definición. La segunda consecuencia de la definición tiene que ver con lo que habíamos escrito como proyección, ¿no? Nosotros sabíamos que la proyección, que dije que la recordáramos, habíamos dicho que la proyección de un vector sobre otro lo podríamos escribir de esta forma, que era el módulo de u por el coseno del ángulo que forman por el versor asociado a b, ¿no? Ahora lo que podemos hacer es, en lugar de escribir el coseno, así, de u con b, vamos a escribir lo que dijimos recién, esto, ¿no? Así, damos esto. Entonces, en ese lugar vamos a escribir, ¿no? este, esto que está acá. Entonces, a ver, ¿qué tenemos? Vamos a tener que la proyección de u sobre b es igual a el módulo de u, en lugar de escribir el coseno, escribimos u por b sobre el módulo de u por el módulo de b, por el versor asociado. Bueno, ¿qué tenemos? Todo esto que está acá son todos números, ¿no? Tengo el módulo de u dividido el módulo de u. Así que, ¿qué es lo que hago? Lo simplifico, ¿no? Entonces, ¿qué me queda en realidad? Me queda el módulo de u, escalar el módulo de b, perdón, u escalar b, porque no tengo módulo, ¿no? Es u escalar b sobre
el módulo de B por el versor asociado a B. Dediquémonos a mirar un poquitito esto que está acá. ¿Bien? Esto es un número, ¿no? Esto es un número. Y arriba tengo un producto escalar. Entonces lo puedo representar de esta forma. ¿Ah? Es un número. Así que este número se lo puedo asociar a U o se lo puedo asociar a B, que era la propiedad que habíamos visto antes. Entonces lo que voy a hacer es asociárselo a B. Entonces tengo el módulo de U por escalar 1 sobre el módulo de B por B. O sea, estoy asociando ese número, este número, se lo estoy asociando al B. ¿Se dan cuenta de eso? ¿Sí o no? Sí, profe. ¿Sí? Entonces, ahora, ¿qué pasa con esto que está acá? Tengo 1 sobre el módulo de B por B. Esto ya habíamos visto antes, está escrito acá. Es el versor asociado a B. Esto que está acá es el versor asociado a B. ¿Se acuerdan que lo habíamos visto? En la clase presencial lo vimos. Entonces, esto quedaría el producto escalar entre U y el versor asociado a B por el versor asociado a B. O sea que tengo otra forma de escribir al vector proyección. La primera forma que nosotros vimos de escribir al vector proyección era proyección de U sobre B. También participaba un módulo que era el módulo de U por el coseno del ángulo que ellos formaban por el versor asociado a B. Esa era la primera forma que tuvimos de representar al vector proyección de U sobre B. Y ahora descubrimos que otra forma de escribir a la proyección de U sobre B es haciendo el producto escalar entre U y el versor asociado a B por el versor asociado a B, ¿no? Que es la segunda consecuencia, ¿no? O sea, tenemos dos formas de representar a la proyección de un vector sobre otro, ¿no? De esta forma o de esta forma, ¿no? Fíjense que las dos están usando el versor asociado a B, ¿no? Acá usamos este producto, acá usamos el producto escalar. ¿Sí? ¿Más o menos? ¿Más o menos? ¿Continuamos? Sí. Sí, sí, profe. Bueno, ahora viene ¿se acuerdan que la última vez del que nos vimos presencialmente vimos la condición de paralelismo? ¿Sí? Que dos vectores eran paralelos y uno se podía escribir como un número por el otro, ¿se acuerdan? Bueno, ahora tenemos otra condición, pero de perpendicularidad, ¿sí? Condición de perpendicularidad, ¿no? Dice, decimos que U es perpendicular a B, ¿cuándo? Cuando el ángulo que forman es de 90 grados, ¿sí? Eso es lo lógico. Un vector es perpendicular al otro si el ángulo que forman es de 90 grados, ¿no? Para decir cuando queremos decir perpendicular, para no escribir la palabra perpendicular, usamos esto. U y ponemos así. Eso cuando escribimos así significa que U es perpendicular a B. ¿Se acuerdan que para paralelo usábamos así? ¿Se acuerdan? Esto era paralelo. Esto era paralelos. Bueno, cuando queremos que sean perpendiculares, escribimos así, con esa rayita, así y así. O sea que forman acá ángulos rectos. ¿Se entiende el simbolito? Perpendiculares, sabemos que el ángulo tiene que ser de 90 grados y vamos a usar ese simbolito. Bueno, pero acá está la condición de perpendicularidad. Esta es la condición. Dos vectores no nulos son perpendiculares sí y solo sí el producto escalar entre ellos da como resultado 0. ¿Ah? Y es bastante sencillo de verlo. ¿Por qué digo que es sencillo? Por la definición de producto escalar. ¿Qué pasaba si dos vectores eran distintos de nulo y queríamos hacer el producto escalar? Nos daba esto, ¿no? Era así. Esto era el módulo del primero por el módulo del segundo
por el coseno del ángulo que forman. Así era si los dos vectores eran distintos del nulo. Pero si son perpendiculares, es porque tienen un ángulo de 90 grados. Entonces tendríamos el módulo del primero por el módulo del segundo por el coseno de 90 grados. Pero resulta que el coseno de 90 grados es 0. Entonces no termina quedando 0. ¿Mm? Es decir, si tengo dos vectores distintos del vector nulo y son perpendiculares, entonces con seguridad el producto escalar entre ellos me da 0. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si a mí me dicen que los dos vectores son distintos del vector nulo? ¿Sí? Y tengo que el producto escalar entre ellos es 0. ¿Puedo asegurar que son perpendiculares? Acá dice que sí, así que lo vamos a demostrar. ¿Ah? Si el producto escalar entre ellos es 0, es porque el módulo del primero por el módulo del segundo por el coseno del ángulo que forman es 0. Porque como los dos son distintos del vector nulo, para el producto escalar puedo usar esta definición. Pero a ver, tengo el producto de un número, dos números, tres números que me dan 0. Pero si los dos vectores son distintos del vector nulo, este número es distinto de 0, porque no es el vector nulo. Este numerito, el módulo de b, también es distinto del 0, porque no es el vector número. Entonces, para que el producto entre tres números me dé 0, sí o sí uno de ellos tiene que ser 0, ¿no? Es decir, pero como esto no es 0, este no es 0, la única posibilidad es que esto sea 0. Y si el coseno es 0, es porque el ángulo es de 90 grados. Entonces son perpendiculares. ¿Sí? O sea, demostré que si los dos son nulos y son perpendiculares, entonces el producto escalar vale 0. Y demostré que si los dos son nulos y el producto escalar es 0, entonces son perpendiculares. ¿Sí? O sea, demostré la ida y la vuelta. Demostré para allá y demostré para el otro lado. ¿Está bien? Pero la cuestión es, lo importante, lo que hay que acordarse es que dos vectores no nulos son perpendiculares siempre y cuando su producto escalar es 0. ¿Está bien? Eso lo vamos a usar bastante después. ¿Sí? Tienen Sí. una propuesta para trabajar en práctica con varios ejercicios, bastante larga la propuesta. ¿No? Y ahora venimos con otro tema. A ver qué dice. Dice, definición de combinación lineal. ¿No? Si nosotros tenemos muchos vectores, n vectores, vector U1, vector U2, vector U3, vector U4, n vectores, hasta UN. Y tengo escalares. ¿Qué eran los escalares? ¿Qué eran los escalares? Números. Números reales son los escalares, ¿sí? También tengo n, tengo la misma cantidad de vectores, ¿sí? Que escalares. Entonces, alfa 1, alfa 2, alfa 3, así hasta llegar hasta alfa n. Tengo escalares, tengo vectores, la misma cantidad. Esto, alfa 1 por U1, más alfa 2 por U2, más alfa 3 por U3, más alfa 4 por U4. Eso significa los puntos suspensivos. Hasta llegar al último, alfa n por UN, se llama combinación lineal de los n vectores con los n escalares. Una expresión de este tipo se llama combinación lineal de estos n vectores con esos n escalares. Ese es el nombre que recibe. ¿Ah? Lo vamos a usar para lo siguiente. A ver. Descomposición de un vector. Descomposición de un vector. Y vamos a ir haciendo diferencias. Primero vamos a trabajar con el conjunto de vectores que estén sobre una recta. Todos los vectores que estén sobre una recta. Y esos vectores, el conjunto de esos vectores se va a llamar
B1. Por ejemplo, tengo una recta y voy a tener en mi conjunto, en el conjunto B1, todos los vectores que estén sobre esa recta. ¿Cuántos tengo? ¿Cuántos vectores tengo sobre esa recta? 1, 2, 1. Infinitos vectores, porque tengo este, 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 este. O sea, ¿sí? Tengo infinitos vectores, ¿no? ¿Están de acuerdo conmigo? Tengo Sí. infinitos vectores ahí. Todos los que tienen así. Tengo dos posibles direcciones y tengo infinidad de módulos, ¿no? O sea, tengo infinitos vectores ahí sobre la recta. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo? Ahora Sí. aparece esta palabrita. Base del conjunto de vectores que están sobre una recta. Base de B1, dice. ¿Ah? Yo tengo en mi recta, ¿no?, un vector no nulo, cualquiera vector no nulo que yo agarre, uno en particular, ese conjunto, el conjunto formado por ese vector, es una base para el conjunto de vectores. ¿Qué quiere decir que es una base? Que a cualquier otro vector que se me ocurra considerar, ¿no?, lo voy a poder escribir como combinación lineal del elemento de mi base. A ver, vamos de nuevo. Tengo la recta, tengo infinitos vectores en esa recta. Voy a tomar uno, que no sea el nulo, uno en particular. Este vectorcito, el U. Bueno, una vez que tengo ese vector U, a cualquier otro vector que yo considere en esa recta, lo voy a poder escribir como combinación lineal de ese U. Y eso tiene que ver con la condición de paralelismo que nosotros estuvimos viendo, porque cualquier vector que yo agarre de la recta roja, cualquiera, va a ser paralelo al U, ¿o no? ¿Va a ser paralelo al U? Sí. 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 Cualquier otro que tomo, vamos a suponer que tomo este vector B. ¿Ah? Ese vector B es paralelo a U. Y nosotros ya vimos una condición de paralelismo. ¿Ah? Y dijimos que como B es paralelo al U, B se puede escribir como un número por U, con un escalar. Y eso es una combinación lineal. Esto es una combinación lineal de un vector con un escalar. ¿Se acuerdan que allá teníamos n vectores con n escalares? Bueno, acá tengo un vector con un escalar. Es como la combinación más chiquitita que puede haber. ¿Ah? Entonces, al vector B lo pude escribir como combinación lineal de U. Y a todos los vectores que se me ocurran a mí agarrar, siempre lo voy a poder escribir como un número por U. ¿Ah? Entonces, lo que hice fue descomponer al vector B, ¿ah?, en la base U. Se dice así, descompuse al vector B, ¿no?, es la descomposición del vector B en la base U, en este U que yo tomé. Para ese U, para este U, usé este alfa. Este alfa recibe un nombre muy importante. Ese alfa se llama componente de B. Se llama componente de B. ¿Sí? Acá está, componente escalar. Podemos decir directamente solo componente, pero bueno, lo más correcto es decir componente escalar, lo correcto, componente escalar. ¿Ah? A ver, si yo tengo una recta, como la roja, tomo cualquier vector distinto del nulo, entonces va a formar una base. ¿Qué significa una base? Que todos los otros vectores los voy a poder escribir como combinación lineal de este elemento que tengo yo, de la base. ¿Y qué significa eso? Que cada vector va a tener asociado una componente. ¿Sí? Cada vector va a tener asociada una componente. Si yo tomo otro vector, vamos a poner con uno rosa, si yo tomo otro vector más largo, o al revés, lo tomo así, por ejemplo, con la otra dirección, este vector, vamos a ponerle de nombre W, este vector W no va a tener el mismo alfa. ¿Por qué no? Primero,
Porque ese alfa, ¿qué signo va a tener que tener si yo cambio la dirección? Negativo. Negativa. Signo opuesto. O sea, voy a tener otro número, qué sé yo, le pongo de nombre, no sé, beta por U. ¿Sí? Si yo tomo otro, quiero otro vector, agarro un vector que empiece acá y que termine por allá, ese vector que le voy a poner de nombre T, este T va a tener otra componente. Va a ser, qué sé yo, vamos a ponerle gamma. ¿Sí? Todos los vectores van a tener su propia componente. Componente. ¿Sí? ¿Esto qué es la componente? La componente es ¿qué es? Es un número real. La componente es un número real. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Se entiende la idea? ¿Más o menos? Sí, se entiende, profe. Bien. Todo esto más o menos nos está diciendo acá, hace los dibujitos. ¿Ah? Ahora vamos a pasar a los vectores, pero no que estén solo en una recta. Vamos a agarrar más. Vamos a agarrar todos los vectores que estén en un plano. ¿Sí? Todos los vectores de un plano. Por ejemplo, el plano de la pizarra. ¿Sí? El plano de la pizarra. Y eso se va a llamar así. Cuando son vectores de un plano, se llama V2. Si son vectores de una recta, es V1 el conjunto. Si yo quiero todos los vectores de un plano, se llama V2. Y vamos a ver esto de base de V2. ¿Quién va a ser la base de V2? Entonces dice, dos vectores no nulos ni paralelos, U y V, ¿ya? Van a formar una base de V2. Se escribe así, el conjunto formado por U y por V es una base de V2. ¿No? ¿Eso qué significa? Que cualquier vector que se nos ocurra a nosotros agarrar en el plano, seguro que se va a poder escribir como combinación lineal de U y de V. ¿Qué quiere decir que se va a poder escribir como combinación lineal? Que cualquier vector, por ejemplo W, se va a poder escribir, esto es la combinación lineal, ¿se acuerdan? Si son dos vectores, voy a tener dos escalares. O sea, lo voy a poder escribir como un número por el vector U más otro número por el vector V. ¿Ah? Esa va a ser la descomposición de W en la base que le pusimos de nombre C. ¿Ah? Y alfa y beta, esos dos numeritos que se necesitaron, se llaman componentes de W. ¿Sí? Abajo está el dibujito, pero vamos a construirlos nosotros, a ver qué significa todo esto que estamos diciendo. A ver, vamos a borrar todo. ¿Cómo era la historia? Dos vectores no nulos ni paralelos. Estamos en la pizarra, acá en el plano. Tengo dos vectores. Tengo el vector U, así, y el vector B. Así, dos vectores. Claramente, esos dos vectores no son ni nulos ni paralelos, ¿no? Esos dos vectores. Ahora tomo cualquier vector que esté en nuestro plano. Cualquier vector, ¿eh? Cualquiera. ¿Sí? Voy a considerar, por ejemplo, este vector. ¿Lo ven al vector que estoy dibujando? ¿Al W lo vieron? Sí. ¿Lo ven al W? Acá arriba. Sí, sí, ¿Sí? se ve. Sí. Bueno, entonces lo que voy a hacer es agarrar el W y lo voy a ubicar sobre el mismo punto inicial de ambos, de U y de B. Lo voy a trasladar, que va a ser el mismo. Así que a ver si me sale. Vamos a ponerlo como sería así. Lo dibujé muy lejos. Más o menos así, ¿no? Más o menos. Este sería el W. ¿Sí? Lo puse ahí. Ahora, lo que dijimos recién, lo que está escrito ahí, lo que yo dije, es que cualquier vector del plano lo voy a poder escribir como combinación lineal de U y V. ¿Qué significa escribirlo como combinación lineal? Significaba esto, que a W lo voy a poder escribir como suma de dos vectores. Uno de los vectores va a ser un número por U y el otro vector va a ser otro número por V. ¿Cómo hago?
Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente, fíjense. Voy a trazar, ¿no?, una recta paralela a U, ¿sí? Paralela a U, pero que contenga el punto final de W. Voy a extender esta dirección. A ver, vamos a hacer así. Sí, más o menos está bien que sea paralelo a U, un poquito más torcido. ¿Qué les parece? ¿Está más o menos un poco más torcido, capaz, eh? Vamos a hacerlo un poquito más torcidito. Ahí ¿Cómo trazo una recta paralela a U, ¿sí? Pero que pase por el punto final de W. Bueno, resulta que esa recta acá tiene una intersección con la recta sostén de B. Tengo este puntito. Entonces yo lo que voy a hacer es considerar el vector este que va hasta acá. Ese vector voy a considerar. Este vector. Este vector verde es paralelo al B, ¿verdad? Sí. Como ese vector verde es paralelo al B, por condición de paralelismo, ese vector va a ser igual a un número por B, porque es paralelo. ¿Se acuerdan que esa era la condición de paralelismo? Como son paralelos, existe un número, entonces el vectorcito verde se va a escribir como un número por B. ¿Está bien? Ahora, lo que voy a hacer es trazar una recta paralela a B que pase por el punto final de W. A ver, así. Un poquito más abajo me salió. Una recta paralela a B que pase por el punto final de W. Esa recta va a cortar a la recta sostén de U también en un puntito acá. Y yo voy a considerar el vector que va a ir de acá hasta acá. Ese vector voy a considerar. Ese vector azul es paralelo al vector U. Como es paralelo, la condición de paralelismo me dice que ese vector U se escribe como un número por U. ¿Sí? Y miremos ahora el vector W. El vector W resultó ser la suma de U con B. No de U con B, de alfa por U del vector celeste con el vector verde. El vector rojo, que es el W, resultó ser la suma del vector verde, con el vector azul. ¿Se ve en el dibujito? El vector rojo es la suma del vector azul con el verde. O sea, lo pude escribir como combinación lineal de U y de B. A cualquier vector del plano lo voy a poder escribir como combinación lineal de U y de B porque son dos vectores que no son ni nulos ni paralelos. Siempre va a pasar eso. ¿Cómo se llaman este alfa y este beta? Se llaman componentes de W en la base de U y B, formada por U y B. ¿No? Si yo tomo otra base, que sean otros vectores, este alfa y este beta van a cambiar, no van a ser los mismos, van a ser otros números. ¿No? Esto siempre depende de la base que tengamos. ¿Estamos? No son siempre los mismos. Ahora vamos a mirar el dibujito que estaba súper bien hecho. Teníamos el U y el B y el W. Teníamos el alfa por el U, el beta por el B. ¿No? ¿Ah? Ese alfa y ese beta, recuerden, se llaman componentes del vector B en la base U y B. ¿No? Bueno, en B3 va a pasar algo parecido. Ya va a ser más difícil verlo, pero también pasa algo parecido. En B3, que serían los vectores del espacio, también vamos a tener una base, pero van a ser tres vectores, no nulos, ni paralelos, ¿no? Y que tampoco estén o sea, que no sean paralelos a un mismo plano, que no sean coplanares, que no estén en el mismo plano, que haya uno que salga del plano. ¿No? No pueden estar los tres en el mismo plano. ¿No? Tres vectores con esa característica van a formar una base de B3.
Y cualquier vector del espacio se podrá escribir como combinación lineal de esos tres vectores. ¿Ah? O sea, van a existir escalares, alfa, beta, y podemos agregar gamma, de manera de escribir a cualquier vector, le podemos poner, por ejemplo, X, que se escriba como alfa por U, beta por B, más gamma por W. Estos tres numeritos se van a llamar componentes del vector X en la base C, o sea, en la base de U, B y W. ¿No? Después vamos a hacer unos ejemplitos. La descomposición, las componentes, alfa, beta y gamma del vector X, ¿sí? Y acá hay un dibujito. Tengo el vector U, acá. El vector B en azul. El vector W en verde. Dado cualquier vector X, yo lo voy a poder escribir como combinación lineal de los tres. Y fíjense, primero bajo hasta acá. Y voy a tener este vector. Este vector es la suma de uno paralelo al U con uno paralelo al B. O sea, van a existir un alfa y un beta, de manera que este vectorcito que está acá rojo se pueda escribir como, este que está acá, se escribe como la suma de alfa por U más beta por B. Y ahora le voy a agregar y voy a sumar a este vector, le sumo este vector y voy a obtener el X. Pero resulta que esto, como es paralelo al W, este vector va a ser igual a un gamma por W. Entonces el vector X va a resultar ser la suma del vector rojo, que era este, con el paralelo a W. Alfa, beta y gamma van a ser las componentes, ¿no?, del vector X en la base formada por U, B y W. ¿Ah? Vamos ahora a ver casos particulares. De esos casos particulares vamos a empezar primero con el sistema coordenado que conocemos nosotros. Dada una recta, ¿no? Dada una recta. Sobre la recta, si colocamos un punto O, ahí, colocamos ese puntito O. Acá. Coloco ahí, que se llama origen, y que va a dividir a toda la recta que tenemos en dos semirrectas. La de la izquierda, la de la derecha. Al punto este acá, que le llamo O, que es el origen, le vamos a poner el 0, el numerito 0 que nosotros conocemos. Ahora, en esa misma recta, vamos a colocar otro punto P cualquiera, y le vamos a poner de nombre el 1, lo vamos a asociar con el número 1. El número 1 que tenemos, lo asociamos con el número 1. Ahora, dado la ubicación de estos dos puntos, nosotros vamos a poder ubicar a todos los números reales, a todos. Una vez que coloqué el origen y coloqué el 1, ya están determinados absolutamente todos los números reales. Porque si a mí se me ocurre ubicar al 2, ¿a dónde lo voy a poner? Al 2. ¿Dónde lo voy a ubicar? A la derecha del 1. A la derecha de P, pero exactamente a la misma longitud, ¿no? Lo voy a tener ahí el 2. Ahí lo voy a tener. Y si quiero ubicar el 3, también lo sé. Y si quiero ubicar el menos 2, ¿sé dónde hacer el menos 2? Lo voy a ubicar a la izquierda. Y lo voy a ubicar ahí. O sea, una vez que yo ubico el 0 y el 1 en una recta, tengo inequívocamente ubicado a todos los números reales, ¿no? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo o no? Sí. O sea, Sí, los que me determinan la Sí. ubicación de todos va a ser la ubicación del 0 y del 1. Yo ubico el 0, ubico el 1 y listo. Ya tengo ubicado absolutamente todos, todos, todos. ¿Estamos de acuerdo con eso? Bueno, sí. acá tienen la ubicación, todo lo que yo fui diciendo, ¿no? La parte negativa, el semieje positivo, todo lo que fuimos diciendo, y tienen una propuesta. Ahora vamos con el sistema de coordenadas en el plano. Sistema de coordenadas en el plano, ¿no? Ya tengo ahora puntos
en el plano. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a ubicar, acá tengo, ¿ah? A los ejes que se van a llamar ejes coordenados. Eje X, eje Y, eje X, eje Y. De manera, fíjense que los voy a ubicar así, perpendicular. Una vez, o sea, yo trazo, así y así, trazo las rectas. Este va a ser el eje X, este va a ser el eje Y. Este puntito que queda determinado va a ser el origen. Este va a ser el origen. Ahora, ¿se acuerdan que en la recta yo marcaba un punto y ya quedaban determinados todos? Bueno, ahora voy a tener que ubicar 2 puntos. Voy a ubicar la unidad acá, donde quiera, pero siempre a la derecha y arriba, ¿no? Sí. Y la unidad acá. Cuando yo ubico esos 2 puntos, quedan determinados absolutamente todos los puntos del plano. Porque si yo, bueno, y acá vamos a ponernos de acuerdo con algunos nombres. Fíjense que si yo tengo 2 rectas, me quedan determinados 4 semiplanos. Este y este. Este cuadrante se llama primer cuadrante. Este se llama segundo cuadrante. Este se llama tercer cuadrante y este se llama cuarto cuadrante. Y acuérdense, primero, segundo, tercero y cuarto cuadrante, ¿no? Entonces, si yo quiero trazar ahora un punto cualquiera en el plano, voy a tener asociados, por ejemplo, si quiero un punto Q, que sea el punto 2, 1. El punto Q. ¿Cómo lo voy a ubicar al punto 2, 1? Siempre el primero va a corresponder a la abscisa. Abscisa. Y el segundo va a ser la ordenada, ¿ah? Esto corresponde al eje X y este corresponde al eje Y, ¿ah? Entonces, si yo quiero ubicar el punto 2, 1, ¿cómo tendría que hacer? A ver, ¿saben ustedes cómo hacerlo a ese punto? ¿Ubicarlo en el plano? ¿Qué tendría que hacer? Ubicarla, Dos ubicar flechas. dos ubicar primero dos en el sector 1, o sea, en el sector 1, En el eje X. ¿sí? 2 Sí, en el en el eje eje X. X, Sí. sí. Ahora, Y después, bueno, el 1 ya está graficado, o sea, en el el 1 1 en en el el punto eje ahí Y. ¿Y ya qué está. hago con estos 2 puntos? ¿Qué hago ahora con estos? Los 1, vale, ¿Los 1 así? no, No. No, no sé cómo, aún. no me sale la palabra. Trazo una Trazo, ahí recta está. perpendicular al eje X que pase por el 2. Trazo otra recta perpendicular al eje Y que pase por el 1 y ahí tengo el puntito. Ahí está el punto Q. ¿Sí? Y todos los puntos que quiera van a tener su ubicación precisa, ¿ah? Sus coordenadas precisas, la abscisa y la ordenada precisa. ¿Sí? A ver, ¿qué pasa con un punto? ¿Cuáles van a ser las coordenadas de un punto que esté sobre el eje X? Por ejemplo, el P1. A ver ahí, el P1. ¿Qué coordenadas tiene el P1? 1, ¿La 0, abscisa qué es? ¿La abscisa cuál es? 0. El 1, 1, la abscisa. La abscisa es el 1. ¿Sí? Ah, perdón, pensé Y que la era el piso ordenada, 2. el 0, 0. ¿Está bien? ¿Y cuáles van a ser las coordenadas del punto P2? 0, 1, ¿Cuál va a ser la abscisa del punto P2? 0, 0. ¿Y la ordenada? 1. 1, ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Todos los puntos que estén sobre el eje X, todos los puntos que estén sobre el eje X, ahí, 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 ¿cuál va a ser el valor de la ordenada en cualquier punto que esté sobre el eje X? El valor de la ordenada va a ser 0. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Un punto que esté ahí, ese puntito,
va a ser algún número A, pero siempre la ordenada va a ser 0. ¿Sí? Y un puntito que esté sobre el eje Y, ¿qué forma va a tener? ¿Quién va a ser 0? La abscisa va a ser 0. Y la ordenada va a tener algún valor. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Qué va a pasar con un punto que esté por acá abajo? Ahí, por ejemplo. ¿Qué coordenadas tiene ese puntito? 0 y la ordenada va a ser negativa. Claro, va a ser negativa, que creo que, si no lo ubiqué mal, es el -1, ¿no? ¿Está bien? ¿Sí? ¿Se entiende cómo se ubican los puntos? ¿Qué particularidad tienen algunos? ¿Se va entendiendo? ¿No lo hicieron en la secundaria? ¿A ubicar puntos en el plano? Sí. Sí. Sí, sí. Sí, yo creo que sí. Sí. Bueno, tienen una propuesta para trabajar y vamos con el sistema de coordenadas en el espacio ahora. ¿Cómo ubicamos a los puntos en el espacio? ¿Ah? En el espacio vamos a tener 3 ejes coordenados. Vamos a tener, como dice ahí, el eje X, el eje Y y el eje Z. Siempre los vamos a ubicar de la misma manera. El eje X, que es el rojo en este caso, el eje Y, que es el verde, y el eje Z, que es perpendicular a ambos. Estamos en el espacio, ¿no? Perpendicular a ambos. Todos son perpendiculares entre sí. Lo que pasa es que acá estamos en perspectiva. Vamos a mirar acá. Acá tenemos, ¿no? El eje X, el eje Y, el eje Z lo podemos ir corriendo si quieren. ¿Ves? Lo podemos mover, movemos para allá, ¿no? El eje X, el eje Y, el eje Z. ¿No? No. A ver, vamos de nuevo. ¿Sí? Es como si fuera, yo cuando lo dibujo, cuando lo dibujamos a mano alzada, uno cuando lo dibuja, uno suele dibujar así, el eje X, el eje Y, que vendrían a ser, formar como si fuera esto que está acá, como si fuera el piso, ¿no? Y después el eje Z, ¿no? Es como si fuera la esquina de nuestra habitación. Este es el piso, ¿no? Esta es una de las paredes, ¿sí? Y después tenemos la otra pared. Es la esquina de nuestra habitación, ¿no? Sería así. Son todas perpendiculares entre sí. Esto es perpendicular, el eje X con el Y es perpendicular, el Y con el Z también, el Z con el X también, ¿sí? Son perpendiculares entre sí. ¿Está bien? Profe, una pregunta. Sí. ¿Importa el orden en el que pongamos los ejes o puede cada uno tomar la letra al azar No, así? no, no. Siempre el orden importa muchísimo. La cuestión es esta. Si yo pongo así, así y así, ¿no? Yo puedo llamar eje X, eje Y, eje Z, o, ay, sí, así, así, o puedo llamar eje X, eje Y, eje Z. Siempre es X, Z. Siempre la Y está a la derecha del X, el Z está a la derecha del Y, o a la derecha no, o como que siempre es en sentido contrario a las agujas del reloj. X y Z. X y Z. ¿Sí? Así. O sea, mientras lo escribamos X y Z puede ser de Claro, cualquier siempre forma. siguiendo este recorrido, contrario a las manecillas del reloj, ¿no? Otra posibilidad hubiera sido X, acá que pongo, en este lugar que pongo, y Z, siempre así, ¿sí? O el más tradicional que es X y Z.
X, Y, Z. ¿Sí? ¿Se entiende? Este es el que más usamos. Podría usarse este, pero este es el que más usamos. ¿Se entiende? Siempre con ese orden. ¿Estamos? Bueno, ¿cómo hacemos para ubicar? Ah, acá está el dibujito. Miren qué lindo. A ver, vamos a ver si lo vemos. Recordar esta acción, ¿cómo es? No. Permitir. Acá. Tenemos el eje X positivo, Y positivo, Z positivo, si lo queremos ubicar como nosotros lo queremos ahí. Esa es la forma tradicional, ¿no? El X, el Y y el Z. ¿Sí? Si yo ubico así, puedo dar vuelta, hacer lo que quiera, ¿no? Pero bueno, mirarlo desde arriba. La cuestión es que me quedan, fíjense, 8 semiespacios, ¿no? Este, 1, 2, allá atrás está el otro, 3, 4, o sea, arriba del plano azul me quedan 4 espacios, subespacios, ¿no? Y abajo tengo otros 4, ¿no? Otros cuatro octantes se llaman, son octantes, ¿no? 8 octantes me quedan. ¿Se acuerdan que allá habíamos definido cuadrantes en el plano? Primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante y cuarto cuadrante. Bueno, acá tenemos 8 octantes. Solamente vamos a decir que la parte de nuestra habitación, si estamos en la esquina de nuestra habitación, como yo les decía, el piso, la pared verde, la pared roja y el piso azul, nuestra habitación, ese va a ser el primer octante. Y el resto no tienen orden. Solamente vamos a decir que este es el primer octante. Si la habitación de al lado, la habitación de allá, de acá, abajo, eso no tienen orden. Solamente vamos a decir que el primer octante es la habitación en donde nosotros estamos y vemos la parte del X positivo, del Y positivo y del Z positivo. ¿Sí? Vamos ahora a ubicar un punto. ¿Cómo hacemos para ubicar un punto? ¿No? Si yo tengo un punto que tiene 3 coordenadas, A, B, C, coordenadas. ¿Ah? A, B, C. ¿Cómo hago para ubicarlos? Siempre tenemos que acordarnos que nosotros seguimos un orden, ¿no? Nosotros tenemos un orden. O sea, el A va a corresponder al eje X, el Y va a corresponder al eje Y y el C va a corresponder al eje Z, ¿no? Siempre seguimos el orden X y Z. ¿Está bien? Entonces, si tengo que dibujarlos, lo que hago es primero dibujar el número A en el eje X, el número B en el eje Y, el número C en el eje Z. ¿Y cómo hago para ubicar el punto? Si yo tengo, por ejemplo, vamos a poner un punto en particular. 1, 2, 3. Tenemos el eje Z, el eje Y y el eje X, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer es ubicar el número 1, ubicar el número 2. Bueno, me puse muy lejos al 2. Ahí. Y ubicar el número 3. Ahora, ¿cómo ubico el punto? Primero en el plano, en el piso, XY, en el piso, voy a buscar el numerito, ubicar el numerito 1, 2. ¿Cómo se hacía para ubicar el numerito 1, 2? ¿Se acuerdan? Trazábamos una perpendicular al 1, una perpendicular al 2 y acá teníamos un puntito. Bueno, este puntito que está en el piso, nuestro piso de la habitación, ¿sí? Lo voy a subir 3 unidades. Tengo que acordarme que ahora yo lo que estoy haciendo es verlo en perspectiva, ¿no? Entonces voy a tener acá esto que está acá, a este punto subirlo 3 unidades. O sea, esto es una unidad. Entonces subo una unidad. Subo otra unidad. Subo la tercera unidad, ¿ah? Este punto que está acá, este es el punto P. Lo subí 3 unidades, de acuerdo a lo que dice ahí. Esto tiene que ser paralelo a esto, ¿no? Nosotros estamos en perspectiva viéndolo, porque esta es nuestra habitación.
Nosotros al XY, que es el piso, como lo estamos plasmando en una hoja, que es el plano, nosotros lo que hacemos es verlo en perspectiva. ¿Se entiende lo que quiero decir? ¿Ah? Y ese es, Sí, eso se es lo entiende. ¿Está bien? A ver si seguramente tenemos algún dibujito de GeoGebra por ahí. Ahí, no tenemos algo de GeoGebra. No, no hay nada. Bueno, pero ¿se entiende un poco cómo se hace? Lo importante es esto que está acá tiene que ser paralelo a eso que esté ahí, ¿ah? Porque lo estamos viendo en perspectiva. ¿Ah? Este sería nuestro piso de la habitación y estas paredes, el rincón de nuestra habitación. Si el número C, este numerito, hubiera sido negativo, ¿qué pasaba? En lugar de subir, Bajar. teníamos que bajar, ¿no? ¿Está bien? Sí. Bien. Bueno, de todas maneras tienen una propuesta para trabajar en práctica, así se ubican bien en el espacio. Eso estábamos hablando de puntos, ¿no? Que puntos tienen coordenadas. Los puntos tienen coordenadas, X y Z. Los puntos tienen coordenadas. Ahora volvemos a los vectores, ¿no? Nos fuimos un ratito de vectores y trabajábamos con puntos. Ahora volvemos y seguimos con vectores. Y tenemos acá algo que en realidad no dice vectores, sino que dice versores. ¿Qué eran los versores? Versores, ¿qué era? Versores Vectores de módulo 1. eran vectores de módulo 1, perfecto. Pero aparece otra palabra que dice versores fundamentales. Versores fundamentales. O sea, van a haber unos vectores particulares que se llaman vectores fundamentales. Y lo que vamos a hacer es ver esto de descomposición canónica. ¿Qué será la descomposición canónica? Bueno, los versores fundamentales son, si estamos trabajando en el plano, son dos y tienen como nombre versor Y, versor J. Esos son los vectores fundamentales. Y van a tener la misma dirección y sentido que los semiejes positivos X e Y. O sea, nosotros tenemos así, eje X, estamos en el plano, así que eje X, eje Y. Dice que el Y y el J, el versor Y y el versor J, son versores que tienen la misma dirección y el mismo sentido que los semiejes positivos X e Y, respectivamente. Es decir, este era el origen. Como son versores, ¿tienen qué módulo? Módulo 1. 1. O sea, este va a ser el I y este que está acá va a ser el J. Dos vectores, versores, el I y el J, que se los llama, tienen un nombre especial, fundamentales, I y J. ¿Ah? Tienen módulo 1. Como son, ahora observo y relaciono con lo que vimos hace un ratito, este versor I y este versor J son no nulos y no paralelos, ¿no? Quiere decir que el I y el J forman una base para todos los vectores del plano. ¿Qué quiere decir base? ¿Qué quería decir que formaban una base? Que cualquier vector del plano se va a poder escribir como combinación lineal del I y el J. ¿Se acuerdan eso que vimos de la base? ¿Ah? Eso se podía hacer con cualquier par de vectores que no sean nulos y que no sean paralelos. Bueno, estos lo verifican. Son versores fundamentales, el I y el J, que no son paralelos, son perpendiculares, ¿no? No son nulos. Si son perpendiculares, no son nulos, ¿no? Entonces, estos forman una base que se llama base fundamental. Ellos son versores fundamentales, la base que forman se llama base fundamental, ¿no? Cualquier vector se escribe como combinación lineal de ellos. ¿Está bien? Entonces, ahora vamos a ver. Si nosotros tenemos un puntito como está ahí, que lo llamó punto B, un punto B, ahí, un punto, que tiene como coordenadas B1 y B2.
Quiere decir que este numerito que está acá es el B1 y este numerito que está acá es el B2. ¿Sí? Eso es un punto, el punto B. Si ahora a mí se me ocurre considerar el vector OB, el B es un punto, el vector OB es un vector, ¿no? Que fíjense que lo voy a poder escribir como combinación lineal del I y del J. ¿Y de qué manera lo voy a poder escribir? Fíjense que como este vectorcito grande es paralelo al I, yo acá, este vector que va, vamos a ponerle otro color, de acá, que va desde el origen hasta el B1, ese va a ser el vector B1I, ¿no? ¿Sí o no? Sí. Imagínense, vamos a hacer un ejemplo súper particular. En lugar de ir al general, vamos a ir así. X, Y, tengo el versor I, tengo el versor J, tengo, a ver, este era el número 1. Vamos a suponer que tengo el 2, el 3, el 2. Tic, 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 tic. Y tengo el puntito que le voy a poner de nombre B. ¿Qué coordenadas tiene el punto B? ¿Coordenadas? ¿Cómo se escribiría así el punto B? ¿Cómo se escribe? 2. 3, 2. Muy bien. Ahora, si yo considero este vector, el vector OB, ¿sí? ¿Cómo puedo escribir al vector OB? Fíjense, nosotros vamos a poner otros colores. Vamos a poner vector verde. Si yo quiero este vector verde, ¿sí? Más este vector rosa. Si hago el vector verde más el vector rosa, me da el vector rojo, ¿no? El OB. ¿Está bien lo que digo? El vector verde más el Sí. vector rosa me da el vector rojo. Bueno, ¿cómo puedo escribir al vector verde? Si este era el vector I, que me tiene módulo 1, ¿cómo hago para poner el vector verde? ¿Cuántas veces es el vector I? 3. 3 veces, ¿no? 3. Es 3 veces el vector I. ¿Y al vector rosa cómo lo escribo? 2 veces el vector. 2 por J. Claro, es 2 veces el vector J, ¿sí? O sea, al vector rojo lo pude escribir como combinación lineal de los elementos de la base fundamental del I y del J, ¿no? Ese 3 y ese 2, ¿cómo se llamaban de los vectores? ¿Qué nombre tenían ese numerito 3 y 2 del vector? ¿Cómo eran? Base fundamental. No, pero los Abscisa, numeritos, el abscisa y alfa y el ordenada. beta sería. No, El 3 y el... No, componente. porque del punto B, el 3 y el 2 son las coordenadas. La abscisa es 3, la ordenada es 2. Del punto B. Ahora no estoy en el punto, estoy en el vector OB. ¿Sí? Vector OB. ¿Sí? Escalares. El- algo más faltaba. Componente. Componentes escalares. Componente sola podemos decir. ¿Sí? El 3 y el 2 son las componentes del vector OB, ¿no? Entonces decimos 3 y 2 son las componentes del vector. ¿Sí? ¿Se ve la diferencia? El 3 y el 2 son los componentes del vector OB. El 3 y el 2 son, ¿no? El 3 es la abscisa, el 2 es la ordenada del punto B. Son las coordenadas del punto B. El 3 y el 2 son las componentes del vector OB. ¿Está bien? Con esa misma lógica, nosotros podemos decir acá que el vector OB se va a poder escribir como B1 por I más B2 por el J. El B1 y el B2, ¿qué son del vector OB? Las componentes. Componentes del vector OB, ¿sí? Y son coordenadas del punto B.
¿Sí? ¿Se entiende? Ahora lo que vamos a hacer es escribir al vector, vamos a suponer que al vector OB lo llamamos B, al vector, ¿sí? El vector OB lo llamamos B. Y lo vamos a escribir así. Vamos a poner directamente las componentes, o sea, B1, B2. ¿Sí? Vamos a escribir directamente las componentes. Acá, por ejemplo, si le pongo de nombre al vector, le pongo de nombre B, en nuestro ejemplito, ¿cuáles serían las componentes de B? 3, 3 y 2. 2. ¿Ah? Entonces, coordenadas del punto, componentes del vector. ¿Está bien? ¿Sí? Sí, sí. Bueno. En el espacio va a pasar lo mismo. Le vamos a agregar otro versor fundamental más que se va a llamar versor K. Teníamos el I y el J, que correspondían al eje X y al eje Y. Bueno, ahora le agregamos el versor K, que va a ser con la dirección y el sentido positivo del eje Z. O sea, yo voy a tener así, Z, Y, X, así. Y los versores fundamentales van a ser el I, el J y el K. El I, el J y el K. Versores, o sea, todos de módulo 1. ¿Está bien? Y a cualquier vector lo voy a poder descomponer como combinación lineal de ellos, a cualquiera, que ya lo habíamos visto. Entonces voy a decir esto que está acá. ¿Ah? Va a ser B1I más B2J más B3K y este B1, B2 y B3 van a ser las componentes del vector que van a coincidir con las coordenadas del punto final, ¿no? Porque siempre el punto va a ser el punto final del vector. Fíjense acá arriba, ¿no? El punto B es el punto final del vector. Entonces, las coordenadas del punto final, en este caso, ¿no? Coincide con las componentes del vector. ¿Está bien? Siempre que estemos trabajando con los versores fundamentales. Si estamos trabajando con otra base, no, nada que ver. Eso no tiene nada que ver. Pero si estamos trabajando con los versores canónicos, sí. Ahora, todos los vectores, a ver, no quiero mostrar esto. Vamos así. Vamos a trabajar en el plano. Así, así, eje X, eje Y. Todos los vectores van a tener componentes. Y yo me paro en este punto A. Y vamos a suponer que acá tengo el 4 y acá, bueno, aparentemente es el mismo número, 4. Ahí. ¿Cuáles son las coordenadas del punto A? Coordenadas. 4, 4. 4, 4. ¿Estamos de acuerdo? Todos, sí. Ahora estoy acá parada en un vector. Vamos a ponerle de nombre U. ¿Cuáles son las componentes del vector U? ¿Cuáles son los componentes del vector U? Componentes 4i. 4. Componentes 4, 4. O sea, vos me estabas diciendo que esto se escribe como 4i más Ese. 4j. Claro, está bien. Pero las componentes serían 4, 4. Fíjense la diferencia. Cuando escribo un punto, que en general lo ponemos con letras mayúsculas, pongo inmediatamente después el paréntesis. Cuando quiero vector, lo que pongo inmediatamente después es el igual. ¿Sí? ¿Se ve la diferencia? ¿Está bien? Ahora, si yo quiero conocer las componentes del versor I, de este versor, lo vamos a poner en otro color porque no se ve bien. Ahí.
¿Cuáles son las componentes del versor i? Los componentes de un vector coinciden con el punto final del mismo, con las coordenadas del punto final del mismo. ¿Qué número es este? 0, Uno. 1. El 1. 1, Entonces, ¿cuáles serían las componentes del vector i? 1, 0. 1, 0. Exacto, 1, 0. ¿Y cuáles serán las del j? 0, 0, 0, 1. 1. 0, 1. Muy bien. ¿Ah? Y si ahora trabajamos en el espacio, las componentes de i van a ser 1, 0, 1, ¿ah? Que se escriben como 1 por i, 0 por j, 0 por k. ¿Va? Acá, cuando yo tengo un vector que se escribe como 4i más 4j, las componentes son 4, 0. ¿Ah? El vector i se escribe como i nomás, una i, más nada de j. ¿No? Podemos pensarlo de esa manera, por eso las componentes son el 1, 0. Lo veíamos gráficamente nosotros en realidad. ¿Ah? Entonces las componentes, ahora sí pasamos al espacio, del versor i son el 1, 0. Las componentes del versor j son el 0, 1, 0. Las componentes del k son 0, 0, 1. ¿Cuáles van a ser las componentes del versor nulo? 0. Sí, es el 0, 0, 0. ¿Sí? Es 0i más 0j más 0k. ¿Está bien? ¿Se entiende? Sí, profe. Bueno, a ver, ¿se acuerdan que cuando nosotros teníamos dos vectores, decíamos que dos vectores eran iguales? ¿Cuándo? Dos vectores eran iguales cuando. Tiene igual módulo, Mis- sentido y dirección. Perfecto, mismo módulo, mismo sentido y misma dirección, porque teníamos esas tres características de los vectores. Ahora ya podemos conocer a los vectores de acuerdo a sus componentes. ¿Ah? Entonces vamos a decir que dos vectores son iguales cuando coinciden sus componentes. Es decir, la primera, como está escrito acá, ¿lo ven? Tenemos un vector Sí, u sí. con sus componentes. ¿Sí? Un vector u con sus componentes. Un vector b con sus componentes. Van a ser iguales esos vectores cuando la primer componente coincide con la primer componente, cuando la segunda componente coincide con la segunda componente y cuando la tercer componente coincide con la tercer componente. ¿No? Ahí está resumido escrito, ¿vieron? Dice UI igual a BI para todos los I. O sea, para el I que valga 1, para el I que valga 2, para el I que valga 3. Que U1 sea igual a B1, que U2 sea igual a B2, que U3 sea igual a B3. ¿Sí? O sea, ahora que ya vamos a conocer las componentes, nos vamos a olvidar un poquito de la dirección, módulo, sentido, y vamos a pensar en componentes nada más. Dos vectores van a ser iguales cuando sus componentes respectivas son iguales. ¿Ah? ¿Está bien? Ahora, ¿qué pasa? A ver, ¿qué dice? Observemos que, dado un vector B en el plano, estamos, ¿vieron? Estamos en el plano. Dice, observemos que siempre las componentes me van a indicar, porque son justamente los escalares que tengo que multiplicar al versor asociado, ¿no? O sea, yo voy a tener un vector B, va a significar que yo voy a tener B1 por I más B2 por J. Esas son las componentes. Los componentes son siempre los escalares que tengo que multiplicar a los versores fundamentales. ¿Sí? ¿Está bien? O sea, yo voy a tener que lo puedo descomponer de esta forma. Ahora, si ustedes quieren escribirlo de otra forma, como dice ahí, siempre la primer componente, que es un número, es el resultado de hacer el mismo vector escalar el i. ¿Esto qué me daba cuando hacía escalar? ¿Qué era cuando hacíamos escalar? ¿Qué me daba? Un número. ¿Y qué era el escalar? Era el módulo de, ¿no? O sea, cuando yo, vamos a ponerlo de otra forma, vamos a borrar esto
Y vamos a ponerlo de otra forma. ¿Qué resultado me da si yo hago B1 escalar? No, esto. El vector B escalar el I. ¿Cuánto me dará? ¿Qué cosa? ¿Qué tengo que hacer para hacer eso? ¿Qué era el producto escalar? Que lo vimos hoy. El El módulo módulo de del U por el primero módulo de I. es de B sería por el Ah, módulo bueno, de I por el por coseno del ángulo el entre los dos. coseno del ángulo que forman los dos. Bien. Entonces, a ver, módulo de I, ¿cuánto vale? 1. 1. 1. O sea, me queda el módulo de B por el coseno del ángulo que forma B con I. A ver, ¿y esto cómo es? X, Y, B1, B2. Este es el vector, ¿sí? Así. El vector que le pongo de nombre B. Y a ver, ¿qué es esto? Módulo de B por el coseno del ángulo que forman. El ángulo que forman B con I, este es I, ¿no? El ángulo que forman sería este, ¿no? Este sería el ángulo que forman. Y yo me dice el coseno. A ver, si en este dibujito yo quiero calcular el coseno del ángulo que forman, ¿qué hago? ¿Cómo puedo hacerlo? A ver, ¿cómo puedo hacerlo? Podría considerar este triángulo rectángulo, ¿les parece? Sí, sí. ¿Cómo sería el coseno de ese ángulo? Cateto adyacente, ¿no? Sobre hipotenusa. O sea, queda B1 sobre, ¿y la hipotenusa quién sería? ¿Quién El Vector sería B. el módulo de B? módulo. Sí. ¿Sí? O sea que si yo multiplico el módulo de B por el coseno, ¿qué es lo que me da? Multiplico el módulo de B por el coseno, ¿qué me da? ¿Sí? Paso multiplicando, como dicen ustedes. ¿Qué es La lo que me da? coordenada. Me da la Orden. coordenada B1. ¿Ah? Es decir, si hacemos el propio vector escalar y me da la primer componente. ¿Sí? Si hacemos el escalar B, el escalar entre B y el vector y me da la primer componente. ¿Qué les parece que va a dar si hago el vector escalar el versor J? La otra componente, La la otra segunda. coordenada. Me va a dar la segunda componente. ¿Sí? Porque voy a tener que calcular el ángulo que forma B con J, ¿sí? Y me va a quedar la segunda componente. Es decir, a la primer componente la puedo escribir como el propio vector escalar el I. A la segunda componente, esta es la primera. La segunda componente la voy a poder escribir como el propio vector escalar J. Y si estuviera en el espacio, ¿qué va a pasar con la tercer componente? Sería por Z. No, por Se- K. por K, que es lo que tienen ahí. Esto sería la tercer componente, esto sería la segunda componente, esto sería la primer componente. ¿No? O sea, cada componente la puedo escribir como un producto escalar. Nada, es una observación nada más, ¿no? Es una observación. O sea que a un vector lo voy a poder escribir. En lugar de poner la primer componente, puedo poner el propio vector escalar i. Y en lugar de poner la segunda componente, puedo escribir el propio vector escalar j. ¿Sí? Son observaciones estas, ¿no? Observación. A ver, vamos con un ejemplito. Sean los vectores A igual a 3 menos 8, U igual a 1, 2, B igual a 2 menos 3 y C igual al conjunto formado por U y B. Una base para R2. A ver, U, B. Tengo dos vectores. Los puedo ubicar.
¿Cómo hago para ubicar al vector U? ¿Cómo hacemos? 1, 2, no, uno solo, ¿no? Sí. Me fui ahí, 1. Ahora, 1, 2. Dos. Tengo acá este vector. Este es el vector U. ¿Sí? ¿Cuál es el vector B? El vector B, ahí sí tengo el 2, ¿no? Dos. 2 Menos tres. menos 3. 1, 2, 3. Marco este puntito, así y así. Y este sería el vector B. Bien, ¿alguno de los dos es nulo? No. No. ¿Son paralelos, U y B? No. No, no. No. Entonces, está bien que se pueda considerar a U y a B como una base, porque no son ni nulos ni paralelos. ¿Está bien? Entonces, cualquier vector se puede escribir como combinación lineal de ellos dos, de U y de B. Entonces, lo que vamos a hacer es escribir al vector A, que es otro vector, es el vector 3 menos 8. A ver, vamos a ubicarlo al vector 3 menos 8. ¿En qué color? En color azul. 3, ahí, menos 8. Ah, a ver, tengo menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, menos 8. Bueno, acá hice la escala, me fui achicando con las escalas. Bueno, vamos a poner un poco mejor. Vamos a poner menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, menos 8. ¿Hice bien? 4, 5, 6, 7, 8. Entonces vengo por acá y acá. Uy, y ahora tengo que ir desde el centro hasta acá. Ese vector, que me quedó medio feíto a mí, más que vector, me quedó como una curva ahí. Ese vector es el vector A, ¿sí? Bueno, lo que vamos a hacer es escribir al vector A como combinación lineal de U y de B, porque sabemos que se puede. Entonces, yo lo que quiero es esto. Escribir a A como combinación lineal de U y B. O sea, yo lo que quiero saber es quiénes son este alfa y este beta. No los conozco, quiero saber. Entonces planteo, ¿quién era A? A era 3 menos 8. ¿Quién era B? U, digo, ¿quién era U? 1, 2. O sea, voy a tener alfa por el 1, 2. ¿Y quién es B? Voy a obtener acá, 2 menos 3. ¿Ah? Yo sé que existen. Uy, pero ¿cómo los encuentro? Ni idea. Se me complica. No sé. Sé que van a existir, pero quiénes son, no tengo idea. No tengo idea. Fíjense que tendría que hacer esto. Tendría que venir en forma paralela acá, así, en forma paralela acá. Y esto tendría que hacer así y después así. ¿Ya? Y acá, ¿por cuánto tengo que multiplicar a B para llegar hasta acá? ¿Y por cuánto tengo que multiplicar a Lu para llegar hasta acá? ¿Ah? Para que haga alfa por U más beta por B y que me dé efectivamente el A. ¿Sí? Yo sé que va a existir. Lo que sí sé, por ejemplo, es que el beta que estoy multiplicando al B va a ser positivo porque se extiende acá en el mismo sentido. Pero el alfa, fíjense que tengo que venir para este lado, así que el alfa seguro va a ser negativo. Pero ¿quiénes son? No sé. La verdad que no lo sé. ¿Sí? Imposible. Pero bueno, sé que existen, ¿no? Después, un poquito más adelante, lo vamos a encontrar a ver quiénes valen. Alfa y beta, ¿qué nombre reciben? Este alfa y este beta, ¿cómo se llaman? Escalares. ¿Pero qué nombre reciben? Son las componentes del vector A en la base C. ¿Sí? ¿Qué nombre reciben el 3 y el menos 8?
son las componentes de A en la base fundamental, en la base canónica, en la base IJ, porque esto significa que es 3i menos 8j. El 3 y el menos 8 son las componentes de A en la base fundamental. El alfa y el beta son las componentes de A, pero en la base C, en otra base. No sé quiénes son, porque no los puedo, la verdad que no los puedo encontrar por ahora. ¿Está bien? Por ahora. Después lo vamos a encontrar, ¿no? A ver. Bueno, y acá dice que gráficamente se dio cuenta que al 3 menos 8, eso después lo vamos a hacer bien nosotros, pero bueno, acá se dio cuenta que al 3 menos 8 lo puede escribir como menos 1 menos 2 más 4 menos 6, ¿no? Que justo es multiplicar por menos 1 al vector que era el u, y es multiplicar por 2 al vector que era el b. O sea que el menos 1 es el alfa y el 2 es el beta. Acá lo hizo porque se dio cuenta, ¿ah? Después nosotros lo vamos a poder hacer, pero acá se dio cuenta que era ese. Bueno, bárbaro, se dio cuenta, ¿no? Significa que el menos 1 y el 2 son las componentes del vector A, pero en la base UB. Las componentes del vector A en la base fundamental, IJ, son el 3 y el menos 8, ¿no? Y acá está el dibujito mucho más lindo de lo que yo le había hecho. Acá tenían el vector U, acá tenían el vector B, tenían el vector A, entonces acá tenían el alfa por U, el beta por B, y la suma de ellos dos les da el vector.